y le vamos a dar la más cordial bienvenida a John Lindsay Poland, que él es de la organización Stop USA Arms to Mexico, a quien le damos la más cordial bienvenida. John, bienvenido. Me acompaña Alberto Nájar, de pie de página en esta co-conducción, en este espacio noticioso de Momentum. Así que te damos la más cordial bienvenida. John, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto y Alberto. Hola, ¿qué tal? Bien, buenos días, gracias, bienvenido a Momentum. Pues, John, se está lanzando hoy el lanzamiento de una campaña de paz sin armas, y es una campaña pues muy importante en la que se están sumando pues diversas organizaciones y hasta también alguna universidad en este esfuerzo pues importante que están haciendo ustedes en esta campaña. Ustedes, John, han dado un seguimiento, me parece como ninguna otra organización, al tema precisamente de la venta de armas, particularmente de los Estados Unidos, aunque no solo, pero de los Estados Unidos a México. Y esto ustedes lo han regionalizado muy bien, lo han sectorizado muy bien. ¿Cuál es, en qué consiste esta campaña, John? Si pudieras platicarle a la audiencia, que además le avisamos que hoy va a haber un programa especial a las 3 de la tarde en Rompeviento TV, precisamente bajo la conducción de John, en donde pues se estará hablando a profundidad del lanzamiento de esta campaña, de la presentación de un libro que además tiene estrictamente documentado pues la venta de armas en términos oficiales, de cómo se ha distribuido en nuestro país, además del mercado negro. John, adelante. Pues muchas gracias, Ernesto. En los últimos años hemos visto como tanto en México como en Estados Unidos la violencia cometida con armas de fuego sigue aumentando, impune y con más y más armas llegando a ambos países de un mercado, como dices, tanto el mercado lícito, legal, de exportación, de producción, etcétera, como el tráfico ilícito. Entonces, hay varios grupos que hemos estado trabajando el tema de diferentes rincones de investigación, de incidencia, de trabajar con comunidades, con migrantes, en cuestiones de fronteras, tanto del sur como del norte de México, en programas y trabajo de prevención de violencia con armas. Y entonces hemos juntado para lanzar esta campaña que llama a México, a todo México, pero también a Estados Unidos, para transparentar y tomar medidas en contra del flujo de armas, porque vemos que la frontera no es el único lugar, la frontera entre Estados Unidos y México. Hay mucho enfoque de los dos gobiernos, por ejemplo, en la frontera, y nos interesa ir más allá, más arriba en el mercado, en la producción, en toda la reglamentación de comercialización en ambos países para controlar a dónde van esas armas. Porque hay siempre un área gris entre el mercado negro y el mercado lícito, y ahí pues crecen muchos problemas de controles de armas. Entonces, estamos lanzando este libro que se llama Armas Invisibles, Dolor Indeleble, Dolor Permanente, que también profundiza en el problema. Tenemos ahí la portada, Leonardo, de ese libro, por favor. Adelante, Alberto. Sí, estaba revisando algunos datos sobre lo que implica el tráfico, el mercado de armas en México, pues que tiene, como mencionas, John, muchas aristas. La parte que más se ha mencionado es aquella, la importación ilegal de armas. Se hablaba de cerca de 2 millones de armas, entre ellos muchísimos rifles de asalto que han entrado a México en los últimos años. Son cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en esta campaña que ahora lanzan, esta idea de seguir el rastro, de entender cuál es el destino de
de las armas, ustedes se están refiriendo básicamente a las que se compran de una forma ordenada y legal. ¿Es así? ¿O se van ustedes también a enfocar en esta otra parte del enorme mercado negro que hay en este país? Pues realmente, Alberto, son ambas cosas, porque cada arma, la gran mayoría nace de forma legal, es producida legalmente, hasta el tráfico ilícito que pasa por la frontera empieza con una compra lícita en una armería o otro lugar dentro de Estados Unidos. Desde ahí se pasa fácilmente a traficantes. Y lo que vemos es, hay varios problemas. Uno es que el mercado de armas militarizadas, es decir, armas de 50 calibre que pueden tirar hasta 1 milla, pueden derribar helicópteros, son fácilmente compradas en casi todos los estados de Estados Unidos por cualquier persona. Una persona que tiene 18 años puede entrar en una feria de armas sin revisión de sus antecedentes y comprar ese arma de francotirador y pasarlo fácilmente a México. Hay esa parte de la falta de reglamentación y también hay muchas discrepancias en los datos ofrecidos. Por ejemplo, en el número de armas exportadas legalmente a México, tenemos datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Estados Unidos, y también tenemos datos de la Oficina del Censo, que son completamente distintos. Entonces, esas discrepancias dificultan cualquier política, cualquier esfuerzo, tanto por la sociedad civil como de los gobiernos, para frenar el tráfico ilícito. Pero también, como dices, tenemos enfrente, en la mira, la exportación legal, que está destinada a las fuerzas, mayormente las fuerzas del gobierno. Hay muy pocos particulares que están comprando armas exportadas desde Estados Unidos. Y ahí hay muy poca transparencia y poco control a dónde van las armas. Entonces, Sedena, el Ejército Nacional, controla casi todas las facultades que tienen que ver con armas dentro de México. Es el único país en el mundo donde una sola institución, en este caso el Ejército, tiene control de la importación de armas, la fabricación de armas, el registro de armas, la comercialización de armas a particulares y también a policías, asegurar armas, el uso de armas. Entonces, también nos llama la atención de esa concentración de poder en una sola institución y llamamos para desconcentrar esa autoridad para que instituciones y corporaciones civiles también tengan una autoridad especialmente para el registro de armas dentro de México. Estas imágenes que estamos pasando ahorita, John, que nos hiciste favor de enviarnos, y que aquí estamos hablando de armas aseguradas en México, como es la imagen esta que estamos viendo, y estamos hablando que solo en el caso de la Sedena aseguró 129,384 armas del periodo del año 2010, es decir, 4 años después de que Felipe Calderón asumió la presidencia hasta el día de hoy. Pues es un mundo de armas, y aquí en estas estamos hablando de que estas armas aseguradas por el ejército son armas que sí estaban reguladas en la compra-venta y armas del mercado negro. ¿De qué estamos hablando de esta cifra que es pues escandalosa? Pues estas son armas que Sedena, que el ejército asegura en sus operativos. Y en ese mapa se puede ver que hay una concentración especialmente en ciertos estados, ciertas entidades de México, especialmente Tamaulipas. Tamaulipas tiene más armas aseguradas por el ejército que cualquier entidad, y no es por casualidad, porque está justo al otro lado de Texas, del Río Bravo,
donde el mercado de armas en Texas es enorme, es muy militarizada, es muy poco controlado. Entonces, y además, en el lado de Tamaulipas, hay todo un mercado de consumo de armas por parte de los cárteles, que pues también es un match perfecto, ¿no? Entre consumo y mercado de oferta descontrolado, que realmente está creando tanta violencia en Tamaulipas y, claro, en otras partes del país. Y además, el hecho de que Tamaulipas es el lugar donde la mayoría de los migrantes que se van para Estados Unidos tienen que esperar, y con las políticas migratorias de Estados Unidos y de México, aún más. Y eso también ofrece a las organizaciones criminales en Tamaulipas un modelo perfecto, porque por un lado tienen las armas, por otro lado tienen miles y miles de migrantes que tienen que esperar ahí y tienen conexiones en Estados Unidos, entonces son blancos para todo tipo de agresión y de robo. Entonces, se combina diferentes políticas para crear más violencia por parte de las armas de fuego. El dato que mencionan en este mapa que presentábamos ahora mismo se refiere al número de armas que se han asegurado. Hay otro también donde ustedes mencionan las armas adquiridas entre 2006 y 2018, de forma pues, legal por la Secretaría de la Defensa Nacional, que legalmente es la única, como mencionabas, autorizada para comprar las armas, y la Sedena, que es como una especie de intermediario, las distribuye después a las distintas corporaciones policíacas. Hablamos de 24.605 armas entre 2006 y 2018, es el dato que tienen ustedes, pero el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ha reconocido que tienen conocimiento, es lo que saben, que entra un promedio de 200,000 armas cada año a México. Es más o menos el promedio que ellos han detectado de las armas que hay ahí. Y también existe también un elemento básico que es cómo entran esas armas a México. Y la pregunta que quería hacerte, John. Una de las formas más conocidas de este tráfico es el llamado, pues sí, tráfico hormiga, de cantidades que grupos pequeños arsenales, a veces de 5, a veces de 2, a veces de 10 armas que entran a México y las traen ciudadanos estadounidenses, que las compran en las armerías de la frontera en Texas, en Arizona, las cruzan hacia México y las entregan a los compradores aquí en nuestro país. Ustedes van a abordar dentro de este escenario, de esta campaña, de esta estrategia, este libro, mencionan esta forma de cómo entran las armas de Estados Unidos a México. Pues primero aclarar que esa cifra de 24,000 armas son armas adquiridas por policías en la Ciudad de México solamente. Ok, perdón. Vale, sí. Legalmente por la exportación. La cantidad total desde 2006 de armas adquiridas por policías es más de 200,000 armas. Pero tienes razón también de que el tráfico ilícito es aún más grande. Y lo que tratamos en el libro es la falta de transparencia sobre todo tipo de armas. Entonces, y eso es, por un lado, falta adquirir información o compilar información sobre víctimas, por ejemplo. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios? Qué tipo de arma, qué calibre, etcétera, etcétera. Muchas veces esa información o no compila o no difunde, o los datos que difunde tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos tienen discrepancias enormes. Y esas discrepancias realmente no sabes cuál es la verdad. Y pues ahí todo el ejercicio de transparentar datos no llega a su meta, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto tanto en el tráfico ilícito y el tráfico y el comercio lícito. Quiero mencionar algo que tiene que ver con el
el comercio lícito tanto dentro de México como entre Estados Unidos y México, porque hay un principio de que es, no quieres vender un arma a una persona violenta, no te quieres vender un arma que tiene antecedentes criminales violentos. Entonces, eso es un principio que se dena en vender armas a particulares dentro de México. Tiene reglamentación y también en Estados Unidos ese principio es vigente. Pero en la exportación de armas de Estados Unidos a México, el único usuario identificado en los certificados que México envía a Estados Unidos es el Ejército Nacional, es Sedena, aun cuando sabemos que la gran mayoría de esas armas se van a policías. Entonces, puedes tener una corporación policial en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas, muy coludida con el crimen organizado o muy implicado en hechos graves de violaciones de derechos humanos. Y no hay ningún control de las armas que vienen de otro país, en este caso de Estados Unidos, para excluir esa corporación hasta que haya justicia para esa colusión con el crimen organizado o violación de derechos humanos. Y esto viola el mismo principio de no vender a entidades, a personas, a organizaciones que tienen antecedentes criminales o violentos y evitar la violencia con ese término. Ya. John, antes de cerrar la entrevista, John, pues hay una demanda civil que interpuso el gobierno de México, la primera en su historia, en esta administración del presidente López Obrador. Es el primer presidente que pues solicita o que emite una demanda civil contra 11 empresas estadounidenses, precisamente por producción y distribución de armas en los Estados Unidos, pero que terminan en México de manera legal o ilegal. Y habla México de aproximadamente un costo de pérdida de vidas de 17,000 personas. Creo que se fue suavecito, pero 17,000 asesinatos. Por ejemplo, habla de en 2019 y que el 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen o sea, en el territorio mexicano vienen de los Estados Unidos. Ese no es un dato menor. Está solicitando el gobierno de México, incluso en esta demanda, una indemnización que en cálculos someros se habla del tamaño del 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esta demanda, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen? ¿La ven como una demanda pertinente? ¿Hay que ir más allá? ¿Cuál es tu lectura, John? Nosotros creemos que la demanda de México contra las empresas de armas en Estados Unidos es un excelente paso, es un buen paso. Es muy importante enfocar en las empresas que producen las armas que están ganando. Ellos están sacando millones y millones de dólares de ese tráfico, que están produciendo también tanto sufrimiento en México. Hay que enfatizar que hay más homicidios cometidos con armas de Estados Unidos en México que en todo Estados Unidos. Entonces, el tamaño del problema exige que enfocamos más atención en las empresas que están ganando. Y también otra parte de la demanda es que esas empresas cambian sus prácticas de mercadeo, de producción, que dejan de producir tantas armas militares para el mercado civil dentro de Estados Unidos también. Y nosotros creemos que es muy importante y que podría tener éxito tanto en las cortes, pero también políticamente y en los narrativos que utilizamos para entender lo que está pasando con la violencia con armas de fuego, tanto en México como en Estados Unidos. Es muy importante que el costo humano en México sea parte del debate dentro de Estados Unidos para controlar el mercado de armas. Claro que pensamos que no es suficiente, hay que también enfocar en la exportación legal y controlar ese mercado,
pero pensamos que la demanda es un buen paso y lo apoyamos. Yo quisiera también pedirte tu opinión, John, si me lo permites, acerca de una noticia que se dio a conocer hace unas semanas, en el sentido de que senadores de Estados Unidos pidieron al secretario Anthony Blinken que suspenda la exportación de armas, específicamente a la Secretaría de Marina, que intenta hacer una compra por $5.5 millones para adquirir rifles de asalto Sig Sauer, que son de fabricación alemana, pero bueno, también se venden allí en Estados Unidos. Y el argumento es que está haciéndose mal uso de las armas y están utilizándose para cometer abusos en derechos humanos, y no hay transparencia, ojo, en los usuarios finales de estas armas adquiridas de forma legal y ordenada. ¿Qué opinan ustedes de la posición que tienen estos senadores de Estados Unidos? Tengo la impresión de que no se acaba de entender la responsabilidad que hay de las empresas armeras, de las armerías estadounidenses en la violencia que se genera en su país vecino, John. Pues yo creo que la Carta de los Senadores crea una presión tanto en las empresas como también en la Marina Mexicana, porque esa licencia es una propuesta de una licencia para rifles automáticos, para elementos de CEMAR, que no identifica quiénes van a usar esos rifles. Y sabemos que la Marina tiene historias en Tamaulipas, por ejemplo, de docenas de desapariciones forzadas, que la mayoría quedan impunes, y además que la Marina es la corporación de las autoridades en México más acusada de tortura de las personas detenidas bajo su custodio. Entonces, si la licencia no identifica cuáles unidades de la Marina van a utilizar esas armas, entonces realmente la licencia no debe proceder, la venta no debe proceder hasta que haya una responsabilidad para esos usuarios. Eso es un sistema que podría controlar que armas no se vayan a usuarios implicados en esos crímenes, y también incentivar el procesamiento judicial de los elementos responsables de esos abusos. Entonces, apoyamos la Carta de los Senadores y pensamos que es una presión para identificar quiénes son los usuarios y también frenar la estrategia de armamentos para tratar problemas dentro de México, porque realmente esa estrategia militarizada solamente ha llegado a más violencia. Entonces, si no hay controles, esa estrategia se va y lo que hemos visto es que en los últimos años ha generado aún más violencia. Entonces, los controles que los senadores llaman, urgen, es muy importante. Ya, John, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y si fueras tan amable, John, de platicarle a la audiencia este programa especial que tendremos el día de hoy a través de Rompeviento TV, de todos nuestros espacios, tanto desde nuestra página web, como desde la página de YouTube, como desde la página de Facebook y en todas nuestras redes sociales. Pues vamos a transmitir precisamente este programa. Está usted viendo el cartel promocional de este programa, el cartel promocional de este programa. Si fueras tan amable de compartirle a la audiencia, ¿qué va a escuchar la audiencia en este programa que van a tener, John? Pues estamos lanzando esta campaña de 20 organizaciones mexicanas, aparte de nosotros, y son grupos académicos, grupos de humanitarios, grupos que trabajan en diferentes partes de México, religiosos que trabajan con migrantes. Entonces, no vamos a escuchar de todas las 20 organizaciones, pero sí varias sobre los motivos por qué se ponen y están sumándose a la campaña Paz sin Armas. Y también vamos a presentar el libro Armas Invisibles del Dolor Permanente,
y compartir la plataforma de datos de que mostramos algunas capturas, que es una herramienta para entender mejor cómo mueven las armas dentro de México. Esto es un primer momento de la campaña. Esperamos seguir trabajando como un conjunto y creciendo para realmente reducir no solamente el flujo de armas ilícitas dentro de y a México, sino también el uso de esas armas en México, que está creando tanto sufrimiento, ¿no?, de tantas comunidades y familias. Ya, pues hoy a las 3 de la tarde no se pierda este programa especial que va usted a escuchar a través de Rompeviento TV y este mapa interactivo que les van a presentar, que se va a hacer público también, en donde por entidad federativa, por lugar, usted va a poder pues asomarse a ver qué es lo que está pasando, por dónde es que están entrando, qué tanto está entrando, los impactos e implicaciones que puede tener o que está teniendo para nuestro país este tráfico legal o ilegal de armas hacia nuestro país. John, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Buen día, John.